Continuamos con la agenda de este Agro Summit del Cronista. Soy Juan Manuel Comte, editor jefe de la sección Negocios del Diario y de la revista Apertura. Y vamos a hablar de un término que se puso de moda, por lo menos entre quienes vemos cada tanto noticias del campo y de las empresas que se dedican al agro, que es la agricultura regenerativa. Y vamos a contar con la opinión de 4 personas que están trabajando en el tema y que nos van a explicar por qué no es una moda, sino un punto de inflexión en este negocio. Me acompañan aquí en el piso Verónica Rosales, directora de Comunicaciones y Asuntos Públicos y líder de sustentabilidad para la Argentina, Uruguay y Paraguay de Nestlé. Gracias, Verónica, por estar. Gracias a usted. Natalia Giraud, directora de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Unilever. Gracias, Natalia. Daniela Gusín, que es líder comercial de Bayer Crop Science para la Argentina y Uruguay. Y nos está acompañando, conectado por videoconferencia, Claudio Galmarini, que es director regional de Mendoza y San Juan del INTA. Muchas gracias, Claudio, por estar ahí del otro lado. Gracias a ustedes, buenas tardes. Primera pregunta que hago como disparador y un poco para introducir en tema es si tuvieran que definirla simplemente para dar un marco, ¿qué es la agricultura regenerativa? Y empiezo por orden como están sentados, Verónica. Bueno, la agricultura regenerativa son prácticas agrícolas que fomentan la biodiversidad, mejoran la salud y la fertilidad del suelo, capturan carbono y también protegen y restauran recursos naturales. Para Nestlé, la agricultura regenerativa es central en lo que es nuestra hoja de ruta para lograr las emisiones. Queremos lograr 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero para el 2050. Y cuando Nestlé analiza de dónde vienen las emisiones a nivel global, más del 70% de esas emisiones provienen de los ingredientes, es decir, de las materias primas que compramos para producir nuestros productos, es decir, del campo. Y ahí es donde este concepto de agricultura regenerativa cobra mucha importancia en todas las acciones que nosotros llevamos adelante para poder lograr estos compromisos. Nestlé se propuso que tener más, digamos, para el 2030, el 50% de nuestros ingredientes claves provengan de campos que están practicando agricultura regenerativa. Entonces es un desafío sumamente importante y de alguna manera marca nuestro día a día en todas las actividades que estamos haciendo relacionadas con este compromiso. Natalia, ¿por qué decidió adoptar la Unilever? Y particularmente en la Argentina, ¿cuáles son los ejes que están trabajando sobre este tema? Bien, como decía Vero, la agricultura regenerativa es regenerar los ecosistemas. Nosotros veníamos trabajando en lo que llamamos agricultura sustentable, es decir, sostener y mantener esos ecosistemas. Hoy estamos hablando de regenerar. ¿Para qué? Básicamente para tener un sistema agroalimentario en el futuro. No vamos a tener que sostener si no cambiamos y no evolucionamos a un esquema de agricultura regenerativa. Lo que estamos haciendo es un acuerdo con el INTA, lo veo a Claudio ahí conectado. Nosotros venimos hace 30 años trabajando con ellos en lo que es los códigos de agricultura sustentable. Ahora pasamos a esta evolución de la agricultura regenerativa, puntualmente en Mendoza, donde tenemos nuestra fábrica de vegetales deshidratados. Lo que hacemos es trabajar con cada productor para acompañarlos en esa evolución. Como decía Vero, mejora del suelo, mantener los suelos vivos, mejorar las comunidades, reducir el uso del agua, reducir los impactos o las emisiones de gases de efecto invernadero y poder generar un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Es generar esa biodiversidad de especies, polinizadores, aves, que permitan, digamos, tener como un ecosistema más natural, por decirlo de alguna manera. Mencionaste la alianza con el INTA. ¿Por qué avanzaron con la implementación de articulaciones público-privada? ¿Por qué entienden que eso es importante y no fue un desarrollo propio y una iniciativa propia de la compañía? Mira, nosotros venimos trabajando hace 30 años con INTA en el desarrollo de distintas técnicas agrícolas y además ellos nos desarrollaron algunas semillas que tenemos en Mendoza. Pero el año pasado lo que hicimos fue hacer como una evolución a esta agricultura regenerativa. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros sabemos que no podemos hacerlo solos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible dicen para avanzar tenemos que aliarnos, ¿no? Y el INTA tiene la tecnología, la ciencia, la territorialidad
está en Mendoza Claudio y es donde nosotros tenemos nuestra fábrica. Entonces nosotros desde acá necesitamos tener allá ojos, manos y la experiencia, la ciencia y la tecnología para poder apoyar a nuestros productores. Claudio, ¿ustedes hace cuánto desde INTA venían trabajando el concepto? ¿Cuánto lo han profundizado? ¿Qué tipo de acciones están implementando, por lo menos en la zona donde estás trabajando vos? Bueno, para ser franco, en agricultura regenerativa como tal, este es un concepto que se ha puesto relativamente de moda ahora, pero tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, no solo ambiental, sino también económica y social, y en eso sí hemos venido trabajando hace mucho tiempo. Recién Natalia comentaba el convenio que tenemos con Unilever, y ese es un buen ejemplo de lo que estamos haciendo. Nosotros estamos formando, y esa es la verdad, equipos interdisciplinarios que abordan la temática de agricultura regenerativa y estamos aprendiendo junto a empresas, junto a organizaciones de productores y a otras instituciones cómo abordar temas de agricultura regenerativa. Brevemente, añado un poquito a lo que comentaba recién Natalia de por qué trabajamos con Unilever. Uno de los primeros convenios de vinculación tecnológica que tuvo el INTA, casi a principios de los años 90, fue con la empresa, en ese momento Refinerías de Maíz, para desarrollar hortalizas aptas para la industria del deshidratado. Luego la compañía fue comprada por Unilever y Unilever continuó con esa política. Bueno, trabajamos en ese convenio por más de 30 años, con resultados muy buenos. Obtuvimos cultivares de cebolla, de zapallo, de zanahoria, aptos para la industria del deshidratado, no voy a entrar en muchos detalles, pero tienen alto contenido de sólidos, que le permitió a la empresa y en general a la industria deshidratadora ser bastante competitiva, pese a los vaivenes macroeconómicos del país. Hace poco, hace unos 2 años, la empresa nos propone trabajar con sus productores, es decir, con los proveedores de hortalizas a la planta que tienen aquí en Mendoza, en temas de agricultura regenerativa. Analizamos bastante el desafío, finalmente lo aceptamos, estamos trabajando juntos, estamos aprendiendo juntos con los productores que son de San Juan y de Mendoza, que abastecen a la fábrica, proponiéndole distintas técnicas alternativas que tienen que ver con el manejo del suelo, reducción de labranzas mínimas, rotaciones, usos de abonos verdes, usos de sistemas que usen eficientemente el agua, entre otras cosas, en conjunto con ellos. Es decir, con los productores estamos proponiéndole, luego de haber hecho un diagnóstico, algunas alternativas diferentes a lo que hacen y bueno, vamos a evaluar los resultados. No solo desde el punto de vista de la sostenibilidad, es decir, cómo mejora la materia orgánica del suelo, la biodiversidad, la cantidad de microorganismos que están en el suelo, sino también, por ejemplo, desde el punto de vista económico, es decir, cuán rentable les resulta a ellos esta nueva forma de producir o estos cambios que estamos introduciendo. Realmente estamos muy contentos con la alianza con Unilever, y no porque sea esa empresa, porque estamos aprendiendo y creemos que las experiencias que vamos adquiriendo se van a poder trasladar a otros sistemas productivos y a otros productores. Así que eso es lo que estamos haciendo en la región. Resaltaba, Claudio, las ventajas que trae desde el punto de vista económico. Hace 2 meses, Bayer Crop Science hizo una presentación de su plan de negocios a 2030, cuyo foco y pilar central es la agricultura regenerativa. En las charlas alrededor de esa presentación, Rodrigo Santos, el CEO de esa división, comentó que uno de los factores que los llevaron a tomar la decisión fueron los buenos resultados que habían arrojado las primeras pruebas que habían hecho en la Argentina. Daniel, ¿qué ventajas da al país para poder desarrollar este tipo de agricultura? Yo hoy para hablar o enmarcar la agricultura regenerativa, porque puede haber muchas definiciones, importante entender por qué y para qué, y creo que como humanidad tenemos muchos desafíos, pero hay 2 particulares donde la agricultura da un paso y debe dar un paso adelante, que uno en materia de seguridad alimentaria, es decir, alimentar una población que va camino a los 10 billones de personas en un tiempo,
También, por el otro lado, eso se va a lograr en menor cantidad de tierra cultivable, con lo cual eso producto del cambio climático, que es el segundo desafío. Entonces, una agricultura regenerativa de alguna manera tiene que atender ambas situaciones. Alimentar al mundo, pero también tratar de restaurar o regenerar el planeta. Es decir, producir más con menos, pero a la vez restaurando más. Tiene que traer por lo menos 5 beneficios que uno debería ver mínimamente. Es decir, mejoras en la salud del suelo, ayudar a mitigar el cambio climático, ya sea por reducción de huella o por absorción de dióxido de carbono. La agricultura tiene la oportunidad, con prácticas climáticamente inteligentes, y ahí el colega anterior mencionaba del INTA alguna de ellas, de capturar parte de esos gases de efecto invernadero y almacenarlos como carbono orgánico. Prácticamente el 25-30% de los gases que hoy están presentes en la atmósfera se pueden capturar de esa manera. Entonces la agricultura es una gran herramienta de solución. Pero decíamos, mejora el suelo, beneficio del lugar de combate del cambio climático. Y un tercero, no me quiero olvidar, que es muy importante, y lo mencionaba el colega del INTA, que tiene que ser rentable, tiene que ser de alguna manera entregar beneficios sobre la sociedad para que sea sostenible en el tiempo. En las primeras pruebas nosotros tenemos un programa de Procarbono con 165 agricultores repartidos en todo el país, este es el tercer año ya, y venimos de programas chiquititos, piloto de 8 años, donde las primeras pruebas, de vuelta, resultados muy preliminares, primeros análisis y demás, pero arrojan beneficios de entre 15 y 20% en lo que hace a la rentabilidad final o a la productividad del agricultor, y también de 500 a 1000 kilos de dióxido de carbono capturado en suelo por hectárea. Es decir, que ambas ecuaciones empiezan a tener un peso importante. ¿Y qué ventajas o qué condiciones distintas ves que en la Argentina puede tener un potencial mayor para ese tipo de prácticas que, no sé, alguna otra zona agrícola en el mundo en la que también... Hoy yo creo que una de las ventajas en Argentina es que tenemos productores innovadores, lo que llamamos early adopters, que rápidamente comienzan a mirar qué tengo que hacer diferente, qué puedo hacer para entregar una mayor rentabilidad, dónde puedo trabajar con carbono. Para mí hay como dos grandes facilitadores en todo esto que vemos desde Bayer en transitar un camino de agricultura regenerativa. Uno es la innovación en productos, en servicios y demás, y el otro también es la transformación digital. De alguna manera, la digitalización vino para traer un uso eficiente de recursos, una toma de decisión con datos, una medición o una conectividad punta a punta, donde uno pueda trazar una huella, donde uno pueda medir o verificar esa captura de carbono, y el productor argentino es lo que llamamos early adopter o adoptador temprano, sobre todo de tecnologías. Natalia, y en términos de prácticas que están fomentando o incentivando, por lo menos del lado de Unilever, ¿qué es lo que más están empujando para acelerar la adopción? Es un poco lo que decía Claudio, ¿no? Estar ahí en territorio y ver cada uno de los productores en cada hectárea qué es lo que necesitan en este aprendizaje, en esta evolución. Hoy particularmente están seteando una línea, lo que se llama una línea de base, un trabajo en conjunto, y trabajando, pensá que nuestros productores son los que hacen el zapallo, la zanahoria, todos los vegetales que después se deshidratan en nuestra fábrica de Nor, en Mendoza, y después así, naturalmente, sin aditivos, sin ningún tipo de conservantes, llegan a las góndolas. Entonces eso es hoy también algo que los consumidores están valorando muchísimo, tener productos naturales en sus góndolas que vienen directamente desde Mendoza. Verónica, ¿y ustedes? Mira, como decían mis colegas, realmente para que la agricultura regenerativa sea exitosa y se pueda sostener en el tiempo, creemos que es fundamental entender las necesidades y las expectativas de los agricultores. En nuestro caso, localmente, uno de los negocios más relevantes que tenemos, más importantes, es el negocio de lácteos. Nosotros ya estamos trabajando acá en Argentina con más de 80 tambos en la aplicación de prácticas de agricultura regenerativa. Obviamente no todos están en el mismo nivel, tenemos tambos que están recién comenzando, otros que están avanzando ya hace un tiempo, ¿no? Y realmente creo que el desafío también es no solamente entender cuáles son sus expectativas y necesidades, sino transitar este camino juntos, ¿no? También hablábamos de que no lo hace una persona sola, una empresa sola, realmente hay que unirse y entender y aprender. Nosotros tenemos un equipo de agrónomos y de veterinarios que va a los tambos codo a codo con ellos, prueban cuáles son las mejores prácticas, miden, ven
cuáles tienen mejores resultados. Se les da capacitaciones, asistencia, herramientas para que puedan medir su huella de carbono y su huella hídrica y a partir de ahí definir cuáles son aquellas prácticas que puedan tener mejores resultados en sus tambos. También tenemos 2 tambos piloto, donde se hacen pruebas y se aprende y después también es una forma de llevar más allá de ese tambo piloto las experiencias a otros tambos. También para los tamberos es muy útil poder ir al tambo piloto, verlo, escuchar de su propio colega cómo le está yendo, cuáles son los desafíos, qué prácticas dan mejores resultados y después a partir de eso aprender y aplicar en sus tierras, ¿no? Uh-huh. Y desde ya que digo, es un camino que hay que recorrer juntos y es una transición, ¿no? Uno no aplica de hoy para mañana la agricultura regenerativa, sino que realmente es una transición y todos estamos aprendiendo en ese camino. Uh-huh. Claudio, hablaba recién Verónica de desafíos. Desde el punto de vista de desafíos de cuestiones técnicas y capacidades, ¿qué es lo que observás vos hoy que más hay que superar en los productores? O dicho, preguntado sencillamente, ¿qué reacción tienen cuando vos llegás y les empezás a hablar de agricultura regenerativa a gente que no tiene muy en claro de qué se trata? Mira, es muy buena la pregunta porque al principio nos sorprendimos, porque en realidad yo creo que hay cada vez más conciencia, y por suerte, acerca de la sostenibilidad ambiental. Entonces, la primera reacción es positiva, digamos, frente a los cambios, cuando uno explica, que lo han explicado muy bien mis colegas, digamos, cuáles son las ventajas de la agricultura regenerativa. Entonces, filosóficamente están de acuerdo. Después viene el problema de cómo implementar alguna de esas prácticas, lo cual significa cambiar el modo de cultivar. Lo estamos haciendo en conjunto y de a poco. Hay que adquirir habilidades para hacer eso. Los procesos son lentos. Uno no puede, decían recién, cambiar de la noche a la mañana. Para evaluar si estamos en el rumbo correcto, por lo menos hacen falta 5 años para medir después de una línea de base cómo cambian indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con la huella de carbono o la microbiota del suelo, la fertilidad del suelo, la materia orgánica, el uso del agua. Eso hay que medirlo bien para ver si las prácticas realmente van en el sentido correcto. Por otra parte, el rendimiento por hectárea de algunos de los cultivos puede ser que baje al principio, que sea menor, hasta que aprendamos a manejarlo mejor. Y eso también, por supuesto, tiene que estar contemplado y de acuerdo con el agricultor. Así que las técnicas son bastante sencillas. En nuestro caso, tienen que ver con la aplicación de siembra directa, no al estilo pampeano, pero sí en horticultura, el uso eficiente del agua, el uso de abonos verdes, la rotación de cultivos, la colocación de nidos para la instalación de insectos benéficos que contribuyen al manejo integrado de plagas, el dejar corredores biológicos o al menos líneas con flora natural que también son hospederos de algunos enemigos naturales, entender la biodiversidad. Todo eso lo vamos evaluando en conjunto con los agricultores. La respuesta concreta a tu pregunta es que estamos muy contentos por la respuesta de con quienes estamos trabajando y bueno, y como decía al principio, estamos aprendiendo juntos y creo que vamos en el buen camino de medir en forma más técnica o si querés científica algunos indicadores que hacen a la sostenibilidad sin descuidar, por supuesto, la parte productiva. Uh-huh. A partir de la experiencia de cada uno trabajando en el tema, amplío la pregunta por los desafíos que fueron encontrando en las prácticas que cada una de las compañías fueron impulsando con sus proveedores o clientes. Empiezo con vos, Daniel. Yo creo que Claudio lo puntualizaba bien. Esto yo creo que no es o rentabilidad o cuidado o mejora del planeta. Yo creo que son ambas cosas y tienen que ir de la mano. Y siempre está ese paradigma de, bueno, si hago esto, en realidad va a repercutir sobre mi productividad. Y lo que tenemos comprobado es que en el mediano y corto plazo, eso da una ecuación totalmente diferente, donde estos sistemas o caminar un camino de agricultura regenerativa termina siendo más rentable y termina restaurando parte del planeta, ¿sí?
con lo cual parte del desafío son esas conversaciones iniciales y obviamente después no es una línea recta, es decir, Claudio puntualizaba bien, por ejemplo, cultivos de cobertura o algo en años donde muy secos, no hay perfil y es probable que en parte de la superficie no se haga ese cultivo de cobertura. No creo que sea una línea recta, pero sí creo que hay un norte donde todos debemos mirar y donde se puede contribuir de diferentes maneras. Nati. Yo creo que es un camino y que, como todo, a veces cuando las cosas son a largo plazo generan cierta frustración, pero que en realidad lo que hay que hacer es esperar y aliarse con los mejores como para caminar ese camino que es el único. O sea, como decía antes, para tener un sistema agroalimentario sostenible tenemos que todos estar en el mismo barco, si no, no va a haber que sostener. Verónica. Sí, decididamente eso es así. Lo decía yo también antes, uno de los principales desafíos es entender las necesidades y las expectativas de los productores también, ¿no? Y esto de poder mostrar los beneficios que esto trae y trabajar en conjunto. Y ahí un caso muy lindo que tenemos por ahí para contar desde Nestlé es que trabajamos durante más de 5 años, y un poco los tiempos que hablábamos recién, ¿no? Con 15 tamberos para poder tener la producción de leche orgánica certificada, la primera leche orgánica certificada del país. Y eso fue un trabajo de mucho tiempo hasta lograr esa certificación y poder tener esa leche que hoy se vende bajo la marca Nido y Svelti en las góndolas, pero que requirió de todo un trabajo, desde empezar con la idea de transformar los campos, de esperar todo ese tiempo para ver los resultados, hasta poder llegar a tener un producto en la góndola que el consumidor puede comprar y que está alineado también con las tendencias que vemos o con sus necesidades o lo que está buscando. Realmente es un trabajo que se hace en toda la cadena de valor y creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Trabajar en conjunto para lograr transitar eso y recorrerlo hasta tener los resultados. Y la meta que comentabas de llegar a 2030 con 50% de la materia prima proveniente de proveedores que implementen prácticas, ¿es una meta global y en todo caso en la Argentina se busca replicarla? Es una meta global. Nosotros tenemos un gran compromiso que es el de 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero. Cuando analizamos las emisiones, las principales provienen de ingredientes, entonces a nivel global esta meta de alcanzar que el 50% de nuestros ingredientes provengan de agricultura regenerativa es porque entendemos que estos tipos de práctica son los que nos acercan a cumplir con ese objetivo. Pero no es algo que podamos hacer solos, tenemos que hacerlo con los agricultores. Nestlé a nivel global está trabajando ya, yo te hablaba de 80 tamos en Argentina, pero a nivel global está trabajando con más de 500.000 agricultores y 150.000 proveedores para poder acelerar este camino hacia la agricultura regenerativa y lograr esta meta que queremos. Estamos hablando de un montón de toneladas de ingredientes que esperamos y que estamos ya avanzando para que vengan de campos que tienen estas prácticas. Entonces, obviamente cada país tiene su realidad, los productos que se producen en cada país, digo, mismo inclusive mundialmente, hay países donde se produce café y cacao y otros donde se produce leche, pero el tipo de prácticas está basado en los mismos principios, ¿no? Y es aplicar estas prácticas en los campos para que tengamos a largo plazo unos sistemas alimentarios regenerativos a escala. Nestlé a nivel global tiene la escala y el expertise para poder generar un impacto positivo y en eso trabajamos todos los países en los que opera Nestlé, ¿no? Entonces, bottom line, a nivel país, ¿les gustaría llegar a ese objetivo también en 2030? También, o sea, ese objetivo es global, pero cada país individualmente también tenemos que cumplirlo, ¿no? Daniel, vos que además, digamos, Bayer, su empresa, está muy cerca de los productores, mencionabas, y también lo mencionaban ellas, la importancia de la digitalización en este proceso. Cuando uno habla con gente del campo, es cierto que la digitalización penetra, existen todos los instrumentos y todas las herramientas, pero quizás no está usado el instrumento con el potencial que le podría dar o toda la información que podría brindarla. ¿Cómo están ustedes trabajando o atacando ese foco? Nosotros estamos no solo parados en la innovación en productos o insumos para el agro, sino también en plataforma digital a través de Fieldview.
que hoy ya está más o menos presente en más de 12 millones de hectáreas en Argentina, prácticamente un tercio de la superficie agrícola. Pero de vuelta, es un camino donde el productor adopta herramientas y le va permitiendo sacarle el jugo y tomar decisiones con datos y hacer lo que llamamos agricultura de precisión, es decir, cómo puedo producir más o lo mismo con menos recursos. Ese es el gran facilitador que aparece a través de la digitalización. Siempre es un camino, ¿sí? Hay una adopción. Por suerte, Argentina es uno de los lugares donde más rápido está penetrando esto comparado con otros lugares del mundo, y eso le da una herramienta súper poderosa. Además, también cuando hablamos de esto de reducir el impacto o restaurar, digamos, generar un impacto positivo en el planeta, esto hay que comprobarlo, hay que medirlo, hay que reportarlo. De alguna manera hay que dar una trazabilidad. Para todo eso aparecen lo que son sistemas digitales o agricultura digital. El gran desafío ahí es ir caminando y sacándole cada vez más jugo, y esto se conecta muchísimo. La digitalización también produce otro efecto, que es potenciar la innovación de los productos. Es decir, por ejemplo, a futuro estamos trabajando en todo lo que es maíces de menor estatura o cultivos inteligentes, que a uno le permita entrar en un estadio muy avanzado del cultivo a utilizar diferentes productos como fertilizantes o protección de cultivos, y de esa manera uno lo puede hacer de manera mucho más eficiente que hoy y con menores recursos producir más o lo mismo. Es decir, que muchas cosas contribuyen a esa agricultura regenerativa, ya sea a reducir una huella, a capturar parte del carbono, pero también a que la ecuación económica siga siendo cada vez mejor. Claudio, y en cuanto a nivel de digitalización, ¿vos cómo observás? ¿Se está en una etapa avanzada? ¿Se está en una etapa en la que no se aprovecha al máximo como se podría aprovechar? No, yo no diría, en nuestro caso no estamos en una etapa avanzada, sino aprendiendo y tratando de, fíjate, de tener buenos indicadores para qué medir, para ver si estamos en el camino correcto. Las herramientas las tenemos, hay plataformas en distintos lugares del país, del mundo, que podemos aprovechar. Pero creo que lo más importante es aprender, como decían, digamos, a ir en la dirección correcta y ver si tenemos indicadores que nos permitan evaluar eso. Claramente la agricultura regenerativa, recién decían de producir más con menos insumos, eso es algo que venimos haciendo hace mucho, se llama intensificación sostenible, es decir, tratar de producir lo mismo con menos insumos y ojalá podamos producir más, no lo mismo. Y para eso también tiene que ver algo que recién mencionaban, también la genética, digamos. Tenemos que tener variedades que se adapten a estos nuevos sistemas, no solo de especies vegetales, sino genética de microorganismos, por ejemplo, que sean más eficientes en la microbiota del suelo. Todo eso hay que medirlo y esa información tiene que sistematizarse y ir a sistemas de mayor precisión. Y te hago una última, ya estamos cerrando, también que tiene que ver más con el trabajo de la cercanía, con uno palpa y está en el campo. El productor en la Argentina tiene muchas cosas en la cabeza al mismo tiempo y muchas cosas que no tienen necesariamente que ver con lo que está pasando en su campo, sino con situaciones de contexto. ¿Cómo o cuál es el argumento de penetración para poder captar la atención y que se dé cuenta de que esto le va a dar resultados a mediano y largo plazo cuando tiene que estar resolviendo situaciones coyunturales en el día? Sí. Bueno, eso es difícil, no solo le pasa al productor, yo creo que nos pasa a cada uno de nosotros en el ámbito de incertidumbre que tenemos. Te lo decía un poco antes, digamos, hay bastante conciencia ambiental, sobre todo en las generaciones más jóvenes de productores o en los hijos de productores. La conciencia ambiental está y creo que también se habla mucho del cambio climático, del calentamiento global, de qué podemos hacer para reducir las emisiones de dióxido de carbono, y este es un camino para eso. Y creo que eso se tiene que traducir, y esto ya es una etapa más ideal, y existe en otros países. Están los bonos que se pagan por bonos de dióxido de carbono, reconocer de alguna manera, no solo por rendimiento, sino en la manera que se producen, y creo que las empresas que nos acompañan acá, sobre todo las alimenticias, están en ese camino, comunicando a los consumidores que el producto es no solo un buen producto de calidad, sino que se ha producido de determinada manera, cuidando la salud del ambiente, no solo la calidad, si quieren, bromatológica, y también en la manera en que se trata a la gente o cómo le va al productor en ese camino
de abastecer a los consumidores. Por supuesto que la coyuntura te marca y por supuesto por eso siempre repetí varias veces que tenemos en cuenta mucho los costos y los rendimientos, pero existe conciencia de ese camino. Y creo que a nivel mundial esto está muy instalado y es el camino que tenemos que seguir. Mira, nosotros estamos en una zona muy diferente a la pampa húmeda, es una agricultura bien intensiva, vivimos en un desierto, dependemos del agua que viene de la cordillera, sobre todo de las precipitaciones nivias. El escenario que tenemos es muy malo para el abastecimiento de agua. Ahora tenemos déficit hídrico hace mucho tiempo y por los próximos 10 años, y ojalá se equivoquen los pronósticos, va a nevar menos y vamos a tener más problemas de agua. Entonces, el hecho de tomar conciencia ambiental, de usar bien los recursos para producir alimentos o para vivir en el desierto es clave. Y eso tiene que estar reconocido de alguna manera. Contestando, bueno, por supuesto que el productor vive en el día a día y la coyuntura, pero también tiene la conciencia y creo que hay que valorar y rescatar esa conciencia que tienen los productores y las generaciones jóvenes para aplicar, por ejemplo, prácticas que tienen que ver con la agricultura regenerativa. Yo soy optimista y creo que vamos en el camino correcto. Muy bien, Claudio, muchas gracias. Mencionaste un término, mercado de carbono o bonos de carbono, que nos abre la puerta para presentar el próximo panel con Hernán Busch, que es gerente de agronegocios de Banco Galicia. Estamos ya pasados de tiempo de esta charla, porque fue eso sobre agricultura regenerativa. Le agradecemos la presencia por Zoom y lo despedimos a Claudio Galmarini, director regional de Mendoza San Juan del INTA, y acá en el piso a Verónica Rosales, directora de Comunicaciones y Asuntos Públicos y líder de sustentabilidad de Nestlé, a Natalia Giraud, directora de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Unilever, y a Daniel Agusín, líder comercial de Bayer Crop Science en la Argentina. Muchas gracias a los cuatro. Gracias.